Bueno, pues vamos a empezar, que son 1:30, más o menos. Nada, pues bienvenido y bienvenida de nuevo al Centro Andaluz del Pueblo, La Infante. El motivo del acto de hoy es la presentación del número 63 de nuestra revista Independencia, una revista que llevamos editando desde el año 92. Y una revista que viene a ser un pequeño milagro, porque a día de hoy, con esto de los internets, las redes sociales y tal, pues sacar una publicación más o menos periódicamente, impresa y con la calidad que tiene esta publicación, pues no es fácil, y más aún si tenemos en cuenta el contenido, ¿no? Es una publicación de la izquierda independentista andaluza, y lo digo así en general porque por desgracia, pues ahora mismo no hay otras publicaciones en papel de las distintas organizaciones, etcétera, de la izquierda soberanista, ¿no? Entonces, bueno, en este pequeño reto cotidiano que seguimos manteniendo y vamos a seguir manteniendo por nuestra tierra y por el debate teórico en torno a las cosas que nos inquietan en la lucha por la liberación de Andalucía, pues sacamos este número que tiene varios artículos. Hay una entrevista a una concejala de la CUP, hay algunos artículos sobre el republicanismo, otros sobre la difusión, la extinción del partido andalucista, otro artículo sobre la Constitución andaluza, y uno de ellos es un artículo titulado El colonialismo psicológico, la perpetuación de la conquista, que es el título de la charla de hoy. Y que lo ha escrito Ali Manzano, que aquí lo tenemos, que ha venido desinteresadamente pues a hablarnos un poco de lo que plantea este artículo y de plantearnos algunas cuestiones en torno al colonialismo psicológico del que se habla mucho, tanto en los procesos de liberación del continente africano como en los procesos de reapropiación de las instituciones políticas, en los procesos que se han dado en América Latina, ¿no? Los procesos revolucionarios de América Latina. Y nada, así que ya está, muchas gracias a todos por venir y ya os dejo con Ali, cuando quieras. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Vamos, como dice Carlos, en la revista Independencia, en este último número, hay un artículo que es Colonialismo psicológico, la perpetuación de la conquista. Bueno, yo creo que el título ya lo dice prácticamente todo, el título ya dice mucho. Andalucía pertenece al Estado español por conquista desde hace 5 siglos. ¿Cómo se ha perpetuado esa conquista? Bueno, como un principio esa conquista se perpetúa por la fuerza, se inicia y se perpetúa por la acción militar, pero nos encontramos ahora mismo en un momento donde esa colonización violenta, armada, no existe, y vemos que los andaluces se consideran españoles, han olvidado su historia, han olvidado los motivos por los que son una nación y por los que tienen unos derechos. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues simplemente esto, vamos, no se produce por cuestiones económicas. Estamos en una crisis económica bastante fuerte, donde es muy normal y es muy fácil que se produzcan unos levantamientos populares contra las clases dominantes debido a la situación de pobreza y a la situación de miseria. Andalucía no se ha levantado por esto. Otra cuestión por la que se pueden levantar los pueblos es pidiendo soberanía, pidiendo libertad, es por cuestiones políticas. Andalucía tampoco se levanta por esto. Andalucía, los andaluces están dormidos, están anestesiados. Si queremos poder explicar este proceso de la falta de lucha del pueblo andaluz ante una crisis tan grave, ante unos problemas tan graves como los que están ocurriendo, no nos podemos ir a los motivos económicos ni a los políticos, nos tenemos que ir a los motivos psicológicos. Y en este campo es donde entra el colonialismo psicológico. ¿Qué es el colonialismo psicológico? Bueno, una forma de dominación donde el colectivo o el pueblo que lo sufre no es consciente de que está sufriendo esa situación colonial, no es consciente de que sus recursos sirven para enriquecer a otros, no es consciente de que trabaja para enriquecer a otros.
Bueno, ya Eduardo Galeano, conocido escritor sudamericano, lo definía de esta manera: el colonialismo visible te mutila sin disimulo, te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza. Te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser. Pero Galeano lo resume de una forma fantástica. Vamos, él se refería a los pueblos sudamericanos, pero se puede emplear esta misma frase al pueblo andaluz, vamos, y no miente en absoluto, vamos, una radiografía perfecta de la situación del pueblo andaluz, o como la situación de muchos de los pueblos colonizados, principalmente, como ya ha dicho Carlos anteriormente, de los pueblos africanos y de los pueblos americanos. El nacionalismo europeo, el nacionalismo peninsular, bueno, tiene otros componentes y tiene otras características que lo hacen un poco diferente. Bueno, este colonialismo psicológico actúa como una pantalla para impedir visualizar un tipo de colonialismo real, que es el colonialismo económico y el colonialismo político. Ante esa pantalla los andaluces no estamos viendo que somos un pueblo colonizado. No estamos viendo que, bueno, que todos los marcadores económicos en la actualidad, renta per cápita, pensiones, índice de paro, industria, actividad económica en Andalucía, todos son indicadores que nos indican una situación colonial en Andalucía. Aparte, bueno, hay una situación de política colonial muy clara tampoco, porque Andalucía no es dueña de su propio destino. Los andaluces no podemos decidir por nosotros mismos. La Junta de Andalucía es un paripé, es una institución más del Estado español, dirigida por españoles, aunque hayan nacido en Andalucía, y que está al servicio de ese mismo Estado español. Y el Estado español puede decidir sobre las funciones que tiene la Junta de Andalucía. No somos los andaluces. Por lo tanto, se da una situación de colonialismo político, pero que sigue, que al igual que el colonialismo económico, sigue sin ser visible por parte de la gran mayoría de andaluces. Y no es visible porque existe un colonialismo psicológico que actúa como pantalla, para no dejarlo ver. Bueno, los psicólogos y sociólogos hablan de un fenómeno, de un proceso que ellos le llaman incorporación intencional a la historia. Y esa incorporación a la historia es precisamente eso de lo que estoy hablando. Es intentar incorporar a una población, a un colectivo, a unos procesos mentales que favorecen precisamente a la potencia colonizadora. Entonces, la incorporación intencional a la historia es un proceso por el cual los hechos históricos permanecen vivos en las zonas profundas de la psique, determinando la fobia y la filia, así como la adopción de una identidad u otra. La forma que el colonialismo psicológico ha implantado en Andalucía y la forma en que la incorporación a la historia que es forzada por el Estado español en Andalucía, pues se resume en varias formas y en varias medidas. Una de ellas es la inculcación de mitos y leyendas en sustitución de la historia. Bueno, yo hace ya bastante tiempo empecé un poco a pensar sobre el tema andaluz cuando una de mis sobrinas me viene con un libro de historia, que estaba en el colegio, que le explicara algo de historia, un tema de historia de Andalucía. Cojo el libro, el temario eran 4 hojas solamente, y se hablaba de que aquí vinieron los griegos, los romanos, los fenicios, los visigodos, los árabes. ¿Qué me digo? ¿Y los andaluces? ¿Dónde están los andaluces? Aquí tantos siglos de historia y nunca ha habido andaluces. Aquí todos han sido griegos, romanos y tal. Me dejó pensando. Bueno, ya
Algunos años después empecé a conocer escritos de los incipientes nacionalistas andaluces, empecé a conocer textos, empecé a conocer algunos autores de prestigio, ya me di cuenta que todo es una mentira, que todo lo que nos han contado es falso. Pero seguía sin entender el porqué. Bueno, ¿por qué me cuentan a mí esta historia? ¿Esto por qué? ¿No? Se quedó ahí. No, hasta que ya te vas dando cuenta de la historia y le encuentras la explicación. Bueno, otra de las formas que tiene el Estado español y que ha tenido en Andalucía de incorporarnos a la historia de ellos, la historia que a ellos les interesa, bueno, fue por medidas represivas. La incorporación de Andalucía al Estado español fue por la fuerza. Fue una guerra que duró varios siglos. Y el pueblo andaluz siempre ha desarrollado medios de enfrentarse contra esa conquista. Siempre se ha rebelado. Desde los primeros momentos, desde los primeros moriscos en la Alpujarra con Gabriel Munguía, siguiendo por los Monfis, bandoleros, pues anarquistas en el primer tercio del siglo XX, en el siglo XIX los movimientos cantonalistas que pusieron en jaque al Estado español. Siempre ha existido una respuesta popular andaluza, excepto en los últimos tiempos. Excepto desde el golpe de Estado, para mí desde el autogolpe del Estado español del año 36, pues no fue otra cosa que un autogolpe. La burguesía española, el capitalismo español, ante la fuerza de los movimientos revolucionarios, decide un cambio. Y el cambio se produce mediante una rebelión militar que ellos controlaban. No en vano, los militares sublevados de la Segunda República se levantan con la bandera republicana, porque no iban contra el gobierno de la República, iban contra los movimientos populares y los movimientos revolucionarios. Pero bueno, eso es otra parte de la historia. Y a partir de ahí ya se produce una anulación de todos los movimientos populares y una anulación de toda la conciencia de clase y la conciencia de pueblo. Bueno, en todos los pueblos peninsulares, pero especialmente en Andalucía. Lo que se hace desde la instauración del franquismo fue un reseteado, fue un genocidio donde asesinan y se quitan de en medio mediante el asesinato, mediante el destierro, a toda una generación de gente consciente, de trabajadores conscientes y de pueblos conscientes que estaban en proceso por recuperar su destino. No, a estas medidas represivas se une también otros factores, como es la educación, el control de la educación, el control a través de las familias, de las instituciones. Vemos que tanto la educación universitaria como desde institutos o colegios nos están inculcando una serie de ideas donde se suprime cualquier crítica al sistema, se suprime fundamentalmente toda la historia es sustituida por otra. Y en Andalucía hay casos más graves todavía. En Andalucía se difunde la idea en todo el Estado español, incluso aquí mismo en Andalucía, que los andaluces somos un pueblo incapaz, somos un pueblo que no sirve para nada, somos un pueblo de gente incompetente,
Y eso nos va creando a los propios andaluces una idea de inferioridad que la vamos asumiendo. La vamos asumiendo y nosotros mismos nos la vamos creyendo. Y eso nos va provocando una dependencia de las instituciones, una dependencia del Estado español que hace que sea imposible que nosotros mismos nos podamos gobernar. Incluso para la gente que es consciente de la situación de clase, de la situación que está el pueblo andaluz, ven imposible que los andaluces nos podamos gobernar. Incluso, bueno, últimamente tenemos una prueba bastante palpable. Cuando los andaluces conscientes que estaban en un ámbito independentista renuncian, abandonan completamente, se dan por vencidos de esa lucha y se van a unas organizaciones estatales a confiar en organizaciones estatales para que sean desde Madrid donde se intente luchar por Andalucía. Para mí esto es parte de un colonialismo psicológico. Esa falta de decisión, esa falta de valentía, una cuestión psicológica de muchos andaluces, y desgraciadamente también incluso de gente consciente. Bueno, como iba diciendo antes, la historia de Andalucía siempre ha sido contada por los colonizadores, actuando como un velo que impide la concienciación de los andaluces. Cuando, como decía antes, nos venden la historia de que no existe un pueblo andaluz, porque aquí lo que han existido son diferentes invasiones de gente, diferentes pueblos que se han asentado en Andalucía, pues cosas desde el punto de vista histórico carente de cualquier rigor, porque nunca en ninguna parte del mundo, en ninguna parte de la historia se ha dado eso, donde poblaciones completas de griegos sustituyan a la población local, cuando después esa población de griegos se va y viene una población de romanos que la sustituye, en la población de romanos se va y viene una población de visigodos y después una de árabes. Nunca en la historia se ha dado esos movimientos de población. Eso es completamente falso, pero si hacemos una lectura de otra forma, una forma más independiente, lo que vemos es que el mensaje que nos están lanzando, que nos están dando, es que no existe un pueblo andaluz, que los andaluces nunca hemos sido un pueblo, nunca hemos sido los dueños de nuestro propio destino. Entonces, ¿cómo nos vamos a sublevar ahora mismo? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a sublevar? ¿Por qué motivo? Si esta tierra nos ha regalado España, estamos aquí porque España nos ha regalado la tierra. Porque aquí había unos moros que invadieron España y después, gracias a una reconquista, echaron a los moros y por eso los españoles repoblamos Andalucía y aquí estamos. Entonces, ¿cómo vamos a reclamar los andaluces? Nada. Claro. Ese es uno de los motivos y uno de los procesos de la incorporación a la historia que desde las instituciones españolas están consiguiendo que asimilar al pueblo andaluz en una identidad que no le corresponde, una identidad inventada, una identidad basada en una historia inventada y basada en una cultura inventada. Bueno, el tema cultural, desde el Estado español, se apropian de la cultura andaluza, nos dicen que lo genuino de España es ese tipo de cultura, que es una cultura andaluza manipulada, tergiversada, un poco zafia, por llamarlo de alguna manera, pero el problema es que la mayoría de andaluces nos creemos que eso es así y que eso se produce de esa forma. Dice, claro, culturalmente, claro, somos españoles, pues el flamenco y tal, los toros, los caballos y tal, eso es el símbolo de España, y si esa es la cultura de los andaluces somos España. Claro, eso nos lo llevan contando desde hace prácticamente unos 500 años, pero especialmente desde el golpe de Estado del fascismo en el Estado español. Eso
esa asimilación a la historia nos ofrece una idea de resignación y de fatalismo, produce un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de incapacidad, una minusvaloración de la cultura propia y sobre todo una dependencia del colono. Como decía antes, los andaluces tenemos la conciencia de que no somos capaces de gobernarnos por nosotros mismos. Por eso aquí en Andalucía es difícil que cuaje un movimiento independentista y un movimiento soberanista, porque todos los andaluces estamos esperando que desde Madrid, desde las instituciones y la participación de esas instituciones, desde el Estado español, nos ofrezcan las soluciones y nos resuelvan nuestros problemas. Nos han creado un inconsciente colectivo que está oculto por miedo y por rechazo a nuestra propia cultura. Nos han provocado dolor, desconfianza, temor, pánico, a todo eso a través de un proceso de represión cultural. Bueno, la represión cultural, no sé si todos seremos conscientes o inconscientes, pero yo creo que todos hemos sufrido algún caso de represión cultural. Bueno, yo recuerdo un caso estudiando en el instituto, en Almería. Bueno, yo nací en Córdoba, en Puente Genil. Me fui a Almería por motivos familiares con 14 años. Llego al instituto y llego hablando pues, como se habla en Córdoba, en la campiña cordobesa. Hablaba con la S, seseando. Mis compañeros en Almería hablaban de una manera un poco distinta. No hablaban el español mejor que yo, claro, ni mucho menos, pero distinta. Claro, estábamos dos cordobeses hablando con la S y el resto hablando con la Z. Entonces, bueno, los que hablaban con la Z no les pasaba nada, porque eran mayoría. No se podía reprimir a 40, nos reprimían a los dos que éramos diferentes. Teníamos un profesor de literatura, un profesor que era español, claro, español de Madrid. Me acuerdo del nombre, hace más de 40 años me acuerdo del nombre y de la cara. Y si pudiera, le pegaba. Por la forma, por la represión tan brutal que pareció. Para mí fue un trauma. Bueno, pero quizás gracias a ese trauma ahora mismo estoy aquí. Bueno, era un profesor de literatura, me ponía a leer textos de Miguel Delibes sobre la caza, con toda la mala leche. Pero yo no podía pronunciar caza, yo pronunciaba casa. Llega un hombre con su escopeta a cazar. Usted no habla el español. Cuando usted aprenda el español, usted aprobará esta asignatura. Váyase al fondo de la clase. Al fondo de la clase. Al otro compañero. Lea usted el texto, por lo mismo. Al fondo de la clase. Claro, a los otros 40 compañeros, pues no. Hasta que ya, bueno, incluso ya yo llegaba a los exámenes, cogía mi libro, me lo ponía en la rodilla y me copiaba. Yo creo que hasta pasaba de decirme nada. Yo creo que hasta me veía copiándome y no me decía nada, porque no me quería suspender por copiar. Me quería suspender por no hablar el español correctamente. Yo terminaba mi examen, entregaba mi examen. Varios días después daba la nota. Roberto Manzano, suspenso. Pero ¿cómo que suspenso? Si mi examen está perfecto. Suspenso porque usted no habla bien el español. Digo, pero si me he copiado. ¿Cómo que no está bien el examen? Pero como no habla bien el español, está suspenso. Yo te lo pedí igual suspenso por no hablar bien el español. Hasta ya nos producía una situación de desesperación. Desesperación hasta un momento, y un día cogemos, dice el compañero, aunque no te descojones, que cuando salga el hijo puta este de clase, yo le meto un morrillazo y tú le haces tú, si lo vemos, venga. Que después lo cortarás. Pues, va saliendo de clase, le metí un morrillazo que lo tiró de boca, y al levantarse, tú, vamos, y con una sonrisa en la cara, ya, era de felicidad, una sonrisa de felicidad en la cara. Nos daba igual ya las consecuencias que pasaran. Lógicamente nos expulsaron del instituto.
obviamente. Vamos, pero es un caso quizás exagerado, pero es un caso de represión cultural y de represión lingüística. Yo creo que al igual que yo, hemos sido muchos los andaluces que hemos sufrido unos casos de represión lingüística en donde nos van creando un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de repulsa hacia nuestra forma de hablar, hacia nuestra forma de expresarnos, hacia nuestra cultura, un sentimiento de inferioridad, incluso un sentimiento de odio hacia nuestra propia historia y hacia nuestros propios antepasados. Bueno, lo que yo estoy contando no es un invento mío, porque ya, bueno, afortunadamente hay muchos andaluces que se han hecho eco de este tema. Incluso el propio Blas Infante ya hablaba, con otras palabras quizás, bueno, pero de esta forma colonial, bueno, que son los procesos psicológicos. Aquí salía un texto de Blas Infante, donde conviene la lectura de la Redacción de la Independencia, que está una carta de Blas Infante al escritor catalanista Casés Carbó, donde Blas Infante hace referencia a estos temas. Lo de la represión cultural y la represión lingüística no es una cuestión exclusivamente andaluza. Vamos, en todas las formas de colonialismo, en todos los procesos coloniales, ha existido también esta represión cultural. Y bueno, hay muchos autores africanos especialmente, donde hacen referencia a las imposiciones occidentales, a las imposiciones culturales de los colonos occidentales. Pero raramente en Andalucía, pues no hay nadie que se haya hecho eco de este tema. Aquí tenemos conocidos y famosos antropólogos que no sabemos a qué se dedican, que nunca se han hecho eco de esta forma de colonialismo, bueno, ni de esta ni de ninguna. Claro, los grandes pensadores andaluces del siglo XXI parece que el tema de la colonización no los interesa, o no lo perciben, o tienen otros intereses que son diferentes. A los políticos andaluces, pues por supuesto que no, vamos, ellos están encantadísimos con este sistema, con este sistema y con esta forma. Bueno, ya lo vemos en los medios de comunicación y lo vemos incluso en los medios de comunicación públicos, como es Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio. Vemos cómo tratan a la historia de Andalucía y vemos cómo tratan a la lengua andaluza. El tema de la lengua, cuando hablamos del colonialismo psicológico, es un tema fundamental. Porque después de la conquista de Andalucía en 1492, después de que cayera Granada, fue el último bastión andalusí, las primeras medidas que toman los reyes católicos son una serie de pragmáticas que empiezan por incumplir las capitulaciones, que eran acuerdos entre dos estados independientes, el estado castellano-aragonés y el estado andalusí de Granada. Bueno, pero incumplen esas capitulaciones y hacen una serie de pragmáticas en donde se prohíben todas las manifestaciones culturales del pueblo andalusí, del pueblo andaluz, de Granada y de todo, y del resto de reinos andalusíes que habían sido conquistados con anterioridad. Pero es muy significativo que la cantidad de pragmáticas, como en la represión física, fue la cuestión de la lengua. Los andalusíes hablaban el árabe como lengua de la administración, como lengua de la cultura, pero al mismo tiempo se hablaban unos dialectos del árabe con mezclas de otro idioma. Bueno, yo pienso que principalmente de lenguas prerrománicas bereberes que existían en Andalucía, con alguna incorporación de algún vocablo romano. Bueno, una
opinión mía personal, pero de todas maneras fueron prohibidas cualquiera de las lenguas que se hablaban en Andalucía, tanto el árabe culto como el árabe dialectal. Al mismo tiempo se prohíbe la escritura. Hay un decreto por el cual todos los ciudadanos de Granada tienen que entregar todos los libros escritos en árabe. Se entregaron muchos los escritos y la plaza de Pirrambla, yo creo que todos lo conocéis, la plaza de Pirrambla, un 23 de febrero se hace una pira y se queman miles de libros escritos en árabe. Hay penas de castigos corporales graves, tanto por hablar el árabe, como por escribirlo, como por poseer libros escritos en árabe. Lo que vemos que hay una represión cultural. Al andaluz se le intenta borrar las herramientas, le quieren quitar las herramientas que posibilitan la transmisión del conocimiento y la transmisión de la cultura. Esas herramientas son la lengua y la escritura. Pues nos las quieren quitar. Nos quitaron los textos escritos que hacían referencia a nuestra historia y hacían referencia a nuestra propia cultura. Aquí empieza un proceso de asimilación a la cultura del conquistador y a la lengua del conquistador. Bueno, que habría que hablar de dónde viene la lengua del conquistador, pues esa es otra historia también. No vamos a entrar ahora mismo porque nos alargaríamos demasiado. Pero la forma en que cualquier pueblo tiene de transmitir sus conocimientos es la lengua. Si a un pueblo le quitan la lengua y le quitan la escritura, lo ha desarmado, está desarmado por completo. Y esa fue la primera medida del Estado español en Andalucía. Eliminar todas las herramientas de la transmisión del conocimiento. Bueno, a pesar de eso, los andaluces hemos tenido conciencia de que somos un pueblo durante muchos años, durante cientos de años. Eso lo que nos muestra es la fortaleza de la cultura andaluza. Incluso del habla andaluza. Los andaluces hemos conseguido modificar el castellano y hacer una lengua propia. Porque, como decía Blas Infante, los sonidos del castellano, los andaluces no los podemos pronunciar. La fonética andaluza es muy diferente de la fonética castellana. Entonces, los andaluces hemos adaptado el castellano a nuestra propia fonética, y eso ha ido derivando en un idioma diferente. Un idioma diferente que hoy es uno de los idiomas que más se habla en el mundo. Es un idioma que se habla en Andalucía y se habla en toda Sudamérica. Porque los sudamericanos no hablan el español, los sudamericanos hablan el andaluz. Bueno, es reconocido y dicho por muchos catedráticos argentinos, uruguayos, venezolanos. Bueno, no es un invento mío. Bueno, como decía, hacía referencia a Blas Infante, Blas Infante hacía referencia también a la imposibilidad de los andaluces de expresar los fonemas del castellano. Y Blas Infante también que los andaluces tenemos una forma de hablar propia, heredada de nuestros antepasados, y que esa forma de hablar del andaluz no se podía representar en la gráfica castellana, en la grafía castellana, que tendríamos que irnos a la grafía árabe para poder representar los sonidos del andaluz. Bueno, es decir, que nos queda, a pesar de toda la represión cultural y de la represión física, porque siempre han ido de forma conjunta, la represión cultural con la represión física, y a pesar de eso, hoy en día, los andaluces tenemos una forma de hablar muy diferente de la que tienen los españoles, de la que
la que está en Castilla, tenemos unos marcadores culturales muy diferenciados, y eso, vamos, a mí me hace pensar que algún día la cultura andaluza tiene que florecer y tiene que salir del letargo en la que la han metido. Blas Infante tenía una frase que yo creo que es bastante conocida, posiblemente la conozcáis todos, pero de todas maneras la voy a leer por si no la conoce alguien. Decía: cuando todos los andaluces conozcan su verdadera historia y esencia, será el momento de exigir el respeto de nuestra personalidad, tan diferente de aquella que tratan de imponernos. Blas Infante, algunos de su obra hablaban de que la cultura andaluza no está perdida, a pesar de la represión. La cultura andaluza está en el subconsciente del pueblo andaluz, y en cuanto se raspe un poco la superficie, ese barniz que nos ha dado la asimilación y la incorporación a la historia producida desde el Estado español, en cuanto se rasque un poquito, la cultura andaluza, la historia andaluza, el genio andaluz, el ser andaluz, van a volver a salir a flote. Bueno, yo lo decía Blas Infante, pero yo también estoy convencido de eso. Yo estoy convencido de que los andaluces volveremos a ser conscientes de nuestra historia, volveremos a ser conscientes de nuestra cultura, y que el día que eso ocurra no hará falta recurrir a la arma. España habrá terminado ese día. Ese día España habrá dejado de existir. Lo decía Blas Infante, eran muchos más autores los que hablaban de este tema. Bueno, este tema de la represión del colonialismo psicológico, es un tema en el que hay mucho que decir todavía, hay mucho de lo que hablar, hay mucho de lo que investigar. Yo lo que se ha publicado en la revista Independencia y el trabajo que yo tengo hecho es un esqueje solamente son unas pinceladas, pero el tema da mucho de sí. Y yo creo que tenemos que seguir investigando en este tema y sacando las claves de la situación actual que estamos padeciendo. Yo voy a seguir trabajando en este tema y espero en pocos meses tener terminado un trabajo bastante más extenso, y donde todo esto del que estoy hablando esté bastante más justificado, y espero que lo podamos publicar y que a ver si tenemos suerte y eso puede servir de algo, y puede servir para que algunos andaluces puedan abrir los ojos, puedan darse cuenta de la situación actual, de por qué estamos en la situación que estamos, cuál es el procedimiento y el camino que nos ha llevado de una situación de independencia, de una Andalucía soberana, como fue en la época de Al-Ándalus, de numerosas revueltas armadas, políticas, sociales, para recuperar la soberanía, donde hay algunos procesos históricos, como en el siglo XVIII, donde hubo unos intentos independentistas en Andalucía, a través del conde de Medina Sidonia, de Tahir al-Hor, un morisco de aquella época, donde hubo un intento de independizar Andalucía de la corona española, que se produjo casi al mismo tiempo otro intento en Cataluña y un intento en Portugal. Los intentos de Cataluña y Andalucía fracasaron y el de Portugal triunfó. En parte, gracias a los intentos de independencia de Andalucía y Cataluña, pues el Estado español no pudo responder a todos esos intentos separatistas, y Portugal
tuvo la suerte de conseguir la independencia en esa época. Pues tenemos muchas, bueno, pues todas las revueltas cantonalistas del siglo XIX, bueno, que terminaron incluso se dieron con unos procesos de lucha armada, con la construcción de un ejército andaluz que se enfrentó al ejército español en Despeñaperro, y con la redacción de una constitución, de la Constitución de Antequera, en el año 1883, donde el título primero reconoce una Andalucía soberana y efectivamente a una Andalucía independiente. Una constitución de Antequera que fue diseñada y fue apoyada por la gran mayoría de los cantones andaluces y de los representantes andaluces. Y de esa situación de una casi independencia hemos pasado a la situación actual, donde los andaluces no nos reconocemos ni como pueblo, no reclamamos nuestros derechos sociales ni nuestros derechos nacionales, y nos creemos que somos más españoles que nada. Esto es por lo que estaba contando, ¿no? Por lo que estaba hablando de todo el proceso de incorporación a la historia, donde no han desprovisto de todas las herramientas que podemos tener, como he dicho antes, la historia, la lengua, y sobre todo el carecer de instituciones propias que puedan hacer que la cultura andaluza prospere, que la lengua andaluza sea normalizada, que los andaluces podamos escribir nuestra historia, nuestra propia historia, desde el interés de los propios andaluces, sin que nos sigan contando mitos y sin que nos sigan sustituyendo la historia real por mitos. Como decía antes, los mitos de la invasión de los árabes, de la reconquista, de la repoblación, pues viene a decir otra vez que no había existido andaluces. Nos dicen que somos españoles. En mi familia se da un caso, tengo familiares, realmente una tía mía aficionada a la historia, me dice que en mi familia somos gallegos, por el apellido Manzano, venimos de los gallegos, porque los gallegos repoblaron Almería, tengo mi familia paterna es alpujarreña, es del Alpujarra al Alpujarra. La Alpujarra fue repoblada con gallegos. Por lo tanto, si nos llamamos manzanos y somos alpujarreños, pues somos gallegos, por lo tanto españoles. Pues claro. Y eso es una conciencia que existe en mi propia familia. No es que lo haya escuchado por ahí. Que tengo una tía que me lo repite cada vez que me ve. Sabiendo que soy independentista, pues me lo repite. Bueno, el tema ese es fácil de montar. Concretamente, el españolismo se aprovecha cualquier cosa, para mentir y para manipular. El tema de los gallegos en la Alpujarra es un botón de muestra, simplemente. Pues que se desmonta con mucha facilidad, porque la cultura colonial que nos quiere, que nos han impregnado, nos dice que todo lo bueno va del norte hacia el sur y lo malo del sur al norte. Y esto viene a colación porque en Galicia existen una toponimia muy parecida a la toponimia alpujarreña, en nombres de pueblos y demás, Pampaneira y algunos otros con esa terminación parecida, que parece gallega. Si hay coincidencia toponímica y nombre entre Alpujarra y Galicia, es porque los gallegos han colonizado la Alpujarra, está claro. Siempre el norte es el que coloniza al sur, sobre todo en Andalucía. Nunca se plantea que pueda ser
al revés. Y en este caso, de los gallegos la Alpujarra y de la coincidencia entre algunos vocablos de la toponimia alpujarreña con vocablos gallegos, es todo lo contrario. La toponimia alpujarreña es prerrománica. Vamos, no fueron gallegos los que vinieron aquí, era prerrománica. Y las migraciones prerrománicas de pueblos bereberes se producen desde el norte de África hacia Andalucía y desde Andalucía al norte peninsular. Por lo tanto, la toponimia gallega, la toponimia alpujarreña, da una influencia de migraciones gallegas a Andalucía que nunca han existido. Han sido por migraciones de pueblos bereberes desde el sur hacia el norte. Y eso lo prueba fácilmente con los idiomas prerrománicos que existían en Andalucía, que eran idiomas bereberes, o muy similares a los idiomas bereberes que existían en el norte de África. Por lo tanto, es imposible. Bueno, aparte, si nos vamos a otras facetas pues, culturales, a modo agrícola, gastronomía y demás. Bueno, yo todavía no he visto el pulpo a la gallega de la Alpujarra, ni he visto la forma de cultivo de la Alpujarra, no son las formas de cultivo gallegas, son muy diferentes. El cultivo alpujarreño es un cultivo andalusí, un cultivo andaluz, un cultivo autóctono, donde fue desarrollado cientos de años antes de que en Galicia se supiera que existía Andalucía. Bueno, yo por los gallegos, un pueblo al que respeto y al que quiero, un pueblo con el que soy solidario. Y espero que un día el pueblo gallego también sea independiente. Bueno, y ese día que el pueblo gallego camine hacia la independencia, seguro que tiene la solidaridad de todo el pueblo andaluz. Bueno, pero esto es un simple ejemplo de cómo funciona la historia, de cómo funciona el españolismo, de cómo desde el españolismo se nos quiere crear ese sentimiento de inferioridad. Siempre nos quieren decir que nosotros no hemos hecho nada, el pueblo andaluz nunca ha sido protagonista de su propia historia. No ha sido un pueblo creador de nada, no hemos creado una cultura, no hemos creado nada. Y lo bueno que pueda haber en Andalucía, que pueda tener el pueblo andaluz, es porque ha llegado a todo. Bueno, en este caso de los gallegos de la Alpujarra, pues, un caso anecdótico, una simple anécdota, pues una anécdota que está en todos los libros de historia. Si cogemos un libro, no sé cómo le llamarán, antes era la GB, ahora me parece que es la ESO. La ESO. Eso, bueno, pues, si cogemos cualquier libro de historia, pues viene lo de la repoblación de los gallegos de la Alpujarra. Vamos, eso es ya de cajón. Bueno, por mi parte no tengo nada más que decir, tampoco me quiero alargar demasiado y no quiero hacerme pesado. Así que si alguien quiere comentar algo o decir algo... Ali, voy a plantear primero una reflexión con respecto a este tema, en el sentido este último que decías, porque por ejemplo otro fenómeno mucho más reciente como el subdesarrollo económico de Andalucía y el atraso económico o el papel que juega Andalucía en la División Internacional del Trabajo, en los libros de texto curiosamente tampoco se explica, aunque forma parte del temario, pero es muy gracioso porque parece que lo explican como si hubiera sido una maldición, como una de las plagas estas, las 7 plagas de Egipto, ¿no?, que aparecían en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, pues los primeros altos hornos que existen en el Estado español están en Marbella y los segundos están en el Pedroso, en Sevilla, pero oye, no sabemos por qué. A veces dicen que es por los precios, porque claro, el producto que salía pues tenía un precio más caro que el de la industria aeronáutica, pero no se dan más explicaciones, ¿no? Entonces, claro, esto que es una cosa que afecta a los críos diariamente, pues evidentemente así explicado pues queda bastante difuso, o cuando menos queda casi como una cuestión de culpa, de culpabilización de aquellos andaluces que no supieron levantar un sector secundario en el 19, ¿no? Cuando es mentira, porque la realidad es que hubo unas decisiones políticas a nivel de aranceles y a nivel de impedir
que viniera el carbón, porque en Andalucía no hay carbón en abundancia, que viniera de fuera, porque tenía que ser carbón español, es decir, de Asturias, lo cual encarecía muchísimo el proceso productivo de la fábrica andaluza, y por otra serie de cuestiones, otra serie de medidas también en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, un ejemplo más de cómo el colonialismo a nivel mental y a nivel del discurso de lo que nos ha pasado a los andaluces funciona a todos los niveles, ¿no? Aparte de otros muchos ejemplos que tú has comentado con bastante acierto. Luego una pequeña reflexión, que no sé si estarás de acuerdo, que a mí me parece que los pueblos que en un momento u otro han querido ser libres y que han conquistado su libertad, siempre han empezado, en cierto modo, cuando son pueblos que han sufrido una presión nacional, como en nuestro caso, siempre han empezado cuestionando los parámetros estos que nos establece el colonialismo psicológico, ¿no? Es decir, el pueblo palestino está muy machacado, pero si mantiene la lucha y mantiene la resistencia, yo creo que uno de los elementos es ese, no dejarse vencer a nivel anímico, a nivel mental, a nivel intelectual, ¿no? O el pueblo saharaui, si me ocurre, o a principios del siglo XX el pueblo irlandés. Es decir, para los pueblos que sufren una opresión nacional, hay un elemento muy importante que es el que tú nos has venido a hablar hoy, que a mí me lo parece, el colonialismo psicológico. No sé si estarás de acuerdo. Ahora me comentas. Y luego, por último, me gustaría que hablara un poco del papel del regionalismo en toda esta historia. ¿Cómo ves tú el papel del Partido Andalucista en esta situación y en esta colonización también psicológica de nuestro país? Bueno, el caso palestino, como otros casos, afortunadamente, no sé si decía afortunadamente, no sé si está padeciendo el pueblo palestino, decía afortunadamente, quizás sea pasarse. Bueno, pero tiene una cosa que no tiene el pueblo andaluz. El pueblo palestino mantiene sus marcadores culturales, mantiene su lengua, mantiene su religión, que tanto lengua como religión son diferentes del colonizador. Por lo tanto, eso le hace mantener su propia identidad. El problema del pueblo andaluz es que nos quitaron la herramienta y todos los marcadores culturales y religiosos que nos diferenciaban del colón. Los palestinos siguen manteniendo, el palestino es palestino. Y bueno, en algunos casos hay casi una diferencia racial, porque hay muchos israelitas que ya vienen, vamos, de la Europa blanca, vienen de Rusia, vienen de otros sitios, y ya se está produciendo incluso una diferencia racial con el pueblo palestino. Entonces el palestino sabe que es palestino, su identidad es palestina, porque habla un idioma diferente del colonizador, porque tiene una religión diferente del colonizador. No, para mí el tema religioso no es un tema importante, pero sí hay que reseñarlo, porque en el caso palestino es una de las diferencias que tienen los palestinos con los israelitas, con sus colonos. Y es una de las cosas que le hace a los palestinos mantener su identidad como pueblo. En el caso andaluz es que nos borraron del mapa, nos quitaron la lengua, eliminan la religión de la población autóctona a través de la asimilación cultural, nos asimilan a sus formas culturales, a su religión, a su lengua, y con el paso del tiempo pues no se distingue a un andaluz de un castellano. Vamos, hoy en día la diferencia entre un andaluz y un castellano es mucho menor que hace 500 años. Sobre lo que decía del regionalismo, para mí, vamos, y tal como dice un compañero nuestro, como Paco Campos, el regionalismo es una forma de españolismo, es una herramienta que tiene el españolismo para asimilarnos a la cultura de la potencia conquistadora.
El regionalismo se basa simplemente en tópicos. Uno de los problemas de los que he señalado anteriormente, como es la falta de autoestima del pueblo andaluz, de un sentimiento de inferioridad, viene por la difusión de muchos tópicos sobre el andaluz. Y los regionalistas han fomentado los tópicos, han fomentado una serie de derechos, bueno, de mini derechos, diría yo, unos tópicos. Los andaluces somos diferentes, pues somos graciosos, tenemos una gracia, ¿qué tal? Los regionalistas, bueno, lo que han difundido es la forma en que los andaluces expresamos la cultura del opresor, la cultura del Estado español, la Semana Santa. Sí, en la Semana Santa, sí, los andaluces hacemos la Semana Santa de una manera muy especial, estupenda y tal, le hemos dado nuestro puntillo a la Semana Santa. Pero es que la Semana Santa es una imposición de la potencia colonial, una imposición de España. ¿Que le hemos dado nuestro punto? Pues sí, que la Semana Santa en Andalucía es diferente a la del resto. Sí, efectivamente, pero eso tiene otros motivos de los que se puede hablar también bastante. Eso quizás el origen de la Semana Santa en Andalucía está en la Inquisición. Los primeros andaluces que se pusieron los capirotes eran reos de la Inquisición que los sacaban a la calle para escarnio público. Posteriormente se hizo voluntario. Salían los andaluces a profesional voluntario. Bueno, había muchos andaluces que apedreaban a los que salían en profesiones, los insultaban y había una represalia. Para que no siguieran haciendo represalias, les pusieron los caperuchos para que no se supiera quién iba a las profesiones, porque eran impuestas. Y esto, el regionalismo, lo fomenta. Bueno, a mí me vamos, no, y en este caso no estoy hablando contra temas espirituales. Cuestiones espirituales, respeto a cristianos, judíos y demás. Pero la Iglesia Católica, no nos olvidemos, que es una de las instituciones represoras del pueblo andaluz y es una de las instituciones que, mediante las cuales se llevó a cabo este colonialismo psicológico del que estoy hablando. La mayor represión que hemos sufrido los andaluces a lo largo de la historia ha sido mediante la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido un instrumento represivo en manos del Estado tremendo. Y muchos de los marcadores culturales que hoy se toman como lo más de los andaluz son imposiciones de la Iglesia Católica. Esas imágenes llenas de oro, de lujo y demás, es una imposición católica. Otro tipo de imposiciones y otros de estos marcadores culturales que potencian el regionalismo, como es el rocío. Bueno, esa expresión tan cutre, no sé cómo calificar eso del rocío. Hay por ahí una película, me parece que un tal Jesús Vergara o algo, que se llama Rocío, bueno, que nos presenta una realidad bastante acertada de lo que es el rocío. Y bueno, a nivel folclórico, el regionalismo, también otros marcadores culturales como el flamenco, lo ha desprovisto de su fuerza, ha desprovisto al flamenco, que es el símbolo cultural más identitario del pueblo andaluz, bueno, lo ha desprovisto de sus raíces, haciendo del flamenco una cosa grotesca que solo sirve para divertir a los turistas, una cosa que no tiene justificación histórica, pero que sí existen intereses políticos. Hay por aquí y por ahí alguna gente que ha escrito algunos libros, gente del ámbito del regionalismo andaluz, que han escrito un libro sobre historia, sobre lengua andaluza y demás, y que hay una interpretación histórica que deja
mucho que desear. Una interpretación histórica que avala las tesis de los colonos. Entonces, bueno, pues, si Andalucía tiene un derecho, bueno, pues sí, somos una región, pues somos un poco diferentes, el folclore es un poquito diferente, tenemos la Semana Santa del Rocío, pero lo demás, para esta gente, para estos regionalistas, bueno, pues somos españoles, somos igual que todos los españoles, no nos diferenciamos en nada. Incluso aceptan las tesis del españolismo en algunas cosas, como en el tema del habla, y aceptan que los andaluces hablamos el español mal, sí, pero con gracia. Lo hablamos mal, pero con gracia. Como mucho llegan a eso, es decir, que somos graciosos, somos los más graciosos de esta huerta que le llaman España. Le voy a hacer una pregunta. Sí, bien. Si dice usted que nos privaron del idioma, de la cultura, de la religión, ¿cómo lo podemos aplicar que, por ejemplo, a los otros estados, a los otros pueblos del Estado español no se lo quitaron, Galicia, País Vasco? Sí, pero eso fue por los propios procesos históricos que se dieron en el Estado español y que se dio en la formación del Estado español. España se culmina con la conquista de Granada. Ya se consigue la unidad peninsular. La unidad peninsular donde se incluía también Portugal. Pero en la conquista de Andalucía participaron todos los reinos del norte. En la conquista de Andalucía participa Aragón, que hoy es, bueno, pues es Aragón y es lo que hoy es Cataluña. Participa Navarra, participan los gallegos, porque en la conquista de Andalucía fue, vamos, ya lo dice Blenfant, hablando sobre esto, decía que España es el amo que Europa le puso a Andalucía. La conquista de Andalucía fueron cruzadas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica organizó cruzadas contra los moros andaluces, cruzadas que, vamos, que nunca... Yo no creo en la guerra religiosa, es mentira, no existe una guerra religiosa. Son guerras de exterminio de los pueblos para quedarse con su riqueza. Las guerras son por motivos económicos, prácticamente todas. Yo no me creo eso de la guerra religiosa. Bueno, pero en aquel tiempo la forma de captar gente para la causa era mediante una cruzada contra el moro andaluz. En esa cruzada participaron todos los estados europeos. La conquista andalucía no fue solamente una cosa de los reyes católicos. Participaron franceses, alemanes, holandeses. Participó el Vaticano con dos cruzadas contra Andalucía. Entonces, en esa formación de España, Andalucía fue tierra conquistada. Y pagamos por eso pagamos un precio muy alto. Pero el resto peninsular no se incorpora a España por conquista, sino por casamiento entre las casas reales. Entonces, a los catalanes no les quitan el idioma porque los catalanes eran socios. Los vascos eran socios también. Pues, a ver, claro, los vascos. Me refiero a las noblezas, a la clase aristocrática de Cataluña, bueno, de Cataluña, del Reino de Aragón, y a la aristocracia del Reino de Navarra. Estas cosas son la nobleza, son los que, bueno, la nobleza anteriormente, ahora actualmente la clase capitalista, son los que se llevan los beneficios y los pueblos son los que pagan las consecuencias. Los pueblos y todos los pueblos pagan las consecuencias de la guerra. Pero tanto en Cataluña como en el País Vasco, bueno, pues había una nobleza, una élite que participó en el Estado, participó en los acuerdos y participó en la conquista de Andalucía y en la formación de la unidad de España. Entonces a esa gente se le permitió que siguieran con su lengua, se le permitió que siguieran con su cultura. El pueblo andaluz no, porque el pueblo andaluz fue incorporado por conquista. Y entonces a los andaluces se les tenía que someter, pero los andaluces no estaban dispuestos a someterse. Después de las capitulaciones de Granada, de la entrega de la ciudad de Granada,
se incumplen las capitulaciones, los acuerdos, o sea, había acuerdos de respetar la lengua de los vencidos, de respetar la cultura y de respetar la costumbre de los vencidos, que eran de más ni menos que los moriscos granadinos. Eso se incumple, y como he dicho antes, a través de unas leyes llamadas pragmáticas, se nos impide utilizar nuestra lengua, nuestra escritura y todo lo demás. Y con penas, incluso penas de muerte, y con castigos físicos muy duros para quien incumplía esas pragmáticas. Eso no pasó en el norte, con los idiomas no pasó, afortunadamente, con el gallego, no pasó con el catalán, no pasó con el vasco. Que también han sufrido represión, indudablemente, pero la represión que sufrieron fue posterior y fue de otra forma. Empezó con la centralización borbónica, cuando desde esa centralización se quería tener un Estado con una sola lengua, y se suprimen las cortes nacionales, se suprimen las cortes de Aragón, se suprimen las cortes de Castilla y se suprimen las cortes de Navarra. Entonces, desde el centralismo instaurado por los Borbones, se intenta que el Estado tenga un solo idioma. Entonces intentan imponer el castellano, pero imponen el castellano haciendo que todas las administraciones del Estado se hablara exclusivamente el castellano, prohibiendo el catalán en las instituciones, tanto en las instituciones que había en Madrid como en las propias instituciones catalanas. Ahí se prohíbe el uso del catalán, pero en una época bastante posterior. Pero en Cataluña, afortunadamente para los catalanes, bueno, yo creo que para todos, incluso para nosotros también, ellos mantuvieron su idioma, bueno, porque había una nobleza catalana que colaboraba con el Estado, por lo tanto no sufrieron la represión que se sufrió en Andalucía. No, de todas maneras pienso que es una suerte que se haya mantenido el catalán, que se haya mantenido el gallego, que se haya mantenido el vasco, porque si no ya seríamos todos iguales, esto sería completamente homogéneo y sería casi imposible salir de aquí ya. Bueno, yo quería preguntar una pregunta así enraizada, ya para final. Porque sabemos de la culpabilidad, ¿no?, de todos estos actores, de todo esto externo y todo eso, pero vamos a hacer un poco de autocrítica. ¿Qué es lo que hacemos mal nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho mal los andaluces y las andaluzas para que lleguemos a este punto? Lo que hemos hecho mal. Porque siempre se ha dicho que somos un pueblo adormecido, que somos pacíficos, que somos... ¿Qué factores que tenemos, qué es lo que nos pasa para que siempre... Porque antes hemos hablado del tema palestino, ¿no? Un palestino y una palestina defienden a su tierra, a su familia, a muerte, si hace falta, ¿no? Y si tienen que contestar con piedra, contestan con piedra o con lo que sea. Pero aquí parece que contestamos a los colonos españoles con